quiero dejarle una palabra que trabaje en su vida para futuro, es decir, una palabra profética. Cuando hablamos de las promesas de Dios, es un título muy interesante. Sabemos que hemos de apropiarnos de las promesas de Dios, sabemos que Dios tiene promesas para nosotros, pero yo no quise ponerle a usted allí apropiándonos de las promesas de Dios, porque nosotros los chapines somos un poquito particulares. Y creo que si existe la palabra adueñamiento, prefiero utilizar esa palabra porque a nosotros los chapines nos transmite algo más específico. No es lo mismo apropiarnos, que pienso yo, desde el inconsciente colectivo, no es lo mismo apropiarnos que adueñarnos. ¿Cómo llama usted a sus padres? ¿Cómo se refiere usted a sus padres? Usted no dice, ahí va el padre. Si los guatemaltecos tendemos a decir, ahí va mi papá. En otros países dicen, ahí va papá. Cuando usted era niño, probablemente llegó con su papá y le decía, regálame un mi quetzal. ¿Se acuerda usted de alguna vez pidió usted así? Regálame un mi quetzal, decía. Todavía no era suyo, pero usted estaba pidiendo su quetzal. Bueno, de eso le quiero hablar yo. De que podamos tener esta actitud con respecto de la palabra de Dios y con respecto de sus promesas. Porque es la única manera como esto nos va a bendecir. Ahora, antes de entrar en ello, escuché una declaración hace como 2 años y mientras preparaba la prédica me vino a la mente nuevamente, no estoy redundando, ¿verdad? Y se la escuché a un pastor de una iglesia grande aquí en Guatemala en una actividad interpastores y la declaración fue que los dones de Dios son por gracia. Sus dones son por gracia, su amor es por gracia. Pero eso no significa que no hubieran sido hechos o dados específicamente para nosotros. A veces cuando nos hablan de que el amor de Dios es por gracia y de que la salvación es por gracia, sobre todo el concepto de la salvación es por gracia, que no hemos hecho nada para ganarnos, crea un aspecto que cuesta apropiarse de las cosas, porque sabe una cosa, sabe que usted aprecia más aquello que le cuesta que aquello que no le cuesta. ¿Cuánto apreciamos los hijos? Porque han costado la vida. Si a usted le regalan un reloj, seguramente no lo apreciará tanto como uno que usted estuvo ahorrando y ahorrando y ahorrando y le costó hasta el día que se lo pudo comprar. Y así es con las cosas materiales que nosotros poseemos. Apreciamos aquello que nos cuesta. La gracia de Dios nos fue dada de tal manera que a veces podríamos desaprovechar la gracia de Dios porque fue un regalo y no nos ha costado. Y quiero que me acompañen a la carta según el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. ¿Qué carta la de Romanos? ¿Y qué capítulo? El capítulo empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¡Wow! ¡Qué inicio más impresionante! ¿Ya lo tiene? Si no trajo Biblia, síganos ahí en las pantallas. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, está hablando de Dios Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estoy leyendo una Reina Valera, una versión Reina Valera. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es una promesa que hemos de tomar literalmente. El que no escatimó, el Señor no regateó, el Señor no
puso peros. El Señor no lo pensó dos veces, sino que cuando fue el tiempo de entregar a su Hijo, Él lo entregó con todo su amor. No escatimó eso, sino se entregó a su Hijo, que es lo más grande, ¿sabe? No lo vimos. No estuvimos allí, no vimos la pasión de Cristo, no lo vimos caminar, no vimos su nacimiento, no lo vimos descender del cielo. Decía un profeta que se imagina usted a María, está comprometida para casarse con José, y llega un día: mi amor, quiero hablar con usted, con José, ¿verdad? Siéntese por favor, porque para escuchar esta noticia tiene que estar sentado. A ver, sí, mi amorcito, le dijo José. Se sentó José y le dice: sí, mire mi amor, estoy embarazada. Y la primera reacción de José pudo haber sido: ¿qué? Si nos vamos a casar y usted me sale con que está embarazada. Y el hombre no lo podía creer. Así que voltea y le dice: ¿y de quién? Del Espíritu Santo, le contesta la otra. Póngase usted en los zapatos de José. Pero Dios lo movió todo, Dios movió todos los milagros para que su Hijo nos llegara. Él no escatimó nada. Todo estuvo, como decía aquel sabio de la televisión, todo estuvo fríamente calculado para que el Señor viviera y para que las cosas se dieran de la manera que tenían que darse. El Señor no escatimó en ningún plan, nada fue casualidad, sino que lo planificó todo de tal manera que Jesús vino, hizo lo que tenía que hacer, cumplió su propósito, murió en un madero colgado y luego regresó a la diestra de Dios. Se cumplió el plan, fue un plan perfecto, no tuvo ningún chanfle. Sabe que a veces nosotros planificamos cosas y no nos salen como quisiéramos, pero al final Dios nos ayuda y logramos llegar a las metas. No, los planes del Señor para Jesús fueron perfectos, todo se cumplió como se tenía que cumplir y Él hizo su papel, hizo su obra. El que no escatimó todo eso, toda esta logística de enviar a Dios a la tierra, si eso fue lo más difícil, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas estas cosas, todas las cosas? ¿Qué cosas, hermano? ¿A qué cosas se refiere la Escritura? Porque, wow, esto nos está dando a nosotros una gran ventana de oportunidad. ¿A qué cosas se refiere la Escritura? Y el contexto va a ver que no está hablando de la vida celestial, que está hablando, mi querido hermano, de las cosas que te atribulan. Sabes, venimos de Dios y vamos a Dios. Y pasamos un medio tiempo aquí en la tierra, en donde podemos decidir, en donde podemos tomar decisiones, en donde podemos hacer situaciones, en donde podemos hacer al Señor el Señor de nuestra vida o donde lo podemos rechazar. Pasamos un tiempo aquí que es tan importante y Él respeta a ese tiempo, pero Dios no es un mal padre, sino que desde que nos envió, Él ya había provisto que su palabra, valga la redundancia, proveyera para nosotros todo aquello que íbamos a necesitar en nuestro paso por este mundo. No hay nada que se le escapa en los planes de Dios. Dios ya ha provisto, Dios se proveyó desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado. El Cordero en un round espiritual que no logramos comprender, eso está en Apocalipsis, ya había sido inmolado. Así que Dios se preparó para que usted y yo pudiéramos tener todas nuestras necesidades cubiertas. Por supuesto que Él iba a planificar. Imagínese que su hijo tiene que salir a un retiro de 3 días, usted lo va a enviar al encuentro de jóvenes. ¿Cómo le enviaría a usted? Bueno, antes de salir de casa, estoy seguro que las mamás, a ver, traiga la maleta. ¿Lleva calzoncillos? Sí lleva, ¿verdad? Lleva calcetines rotos, pero lleva, no hay problema. Lleva pantalones, hasta la Biblia le pondrían, para que en su viaje le vaya bien. Si usted es un poquito más alcahuet,
esté con su hijo, le pondría algunas galletitas para que no pase hambre, le pondría algunos juguitos, le pondría dinerito. Bueno, usted, el punto es que su hijo va a un buen lugar en donde Dios le va a hablar, en donde va a haber algo, pero usted haría que ese viaje fuera también lo más cómodo posible. Similarmente a ello, Dios ha hecho, entregándonos a Cristo Jesús, nos entregó todas estas cosas que nosotros necesitamos. ¡Qué promesa la que estamos leyendo! ¡Qué promesa! Al que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Es para que usted se pare sobre la silla y se ponga a bailar y diga: yo tengo todas las cosas porque Dios me las ha prometido, hermano. Y es para este viaje, es para todo lo que necesitas acá. Dios no escatimó en tu alimentación, Dios no escatimó en tus relaciones, no te envió para que vivieras escasez, sino que su plan es que para tu viaje tú tuvieras todas tus necesidades provistas. ¡Wow! ¡Qué promesa! Pero, al igual que cuando usted firma un contrato para su celular, no sé si le ha pasado, firma usted un contrato, el vendedor le hace la mejor venta del mundo y usted, wow, yo quiero ese teléfono, y usted pone la firma allí, pero el teléfono se descompone al poco tiempo y usted regresa a la compañía de celular. Mire, sí, pero tiene que pagar deducible, tiene que pagar esto, tiene que pagar. Total que para reponer el teléfono sale más barato comprar otro teléfono. Y usted se enoja: pero si usted me dijo que... Sí, le dijo, pero en su contrato hay unas letras chiquitas. ¡Qué problema! Todo esto es muy hermoso y es maravilloso, pero hay un problema. Hay un problema que yo he podido detectar. Y tiene que ver con la gracia de Dios. Cuando llegaste a Jesús y alguien te presentó a Jesús, alguien te dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Te acuerdas de ese día? Yo lo recuerdo. Tenía 6 años, estaba en la escuela de niños, y la maestra hizo una presentación maravillosa. Dijo: nosotros somos pecadores. Yo no sabía que era pecado, nada más me sentía sucio. Y ella dijo al final: ¿quién quiere entregar su vida a Jesús? Todavía recuerdo dónde fue, ¿sabe? Lo que no recuerdo muchos detalles, pero recuerdo dónde fue y recuerdo la clase. Y yo me sentía compungido. Así que yo levanté la mano y dije: yo quiero recibir a Jesús para que Él saque toda la inmundicia de mi alma. Yo lo recuerdo así lo recuerdo yo. Salud. Yo le dije al Señor: yo quiero entregar mi vida a ti. Así que yo levanté la mano, pasé al frente, me daba mucha vergüenza, pero pasé al frente y entregué mi vida a Jesús. Y por mucho tiempo yo veía el llegar a Jesús como mi boleto para llegar al cielo y mi boleto para ser salvo. Ser salvo era para mí sinónimo de evitar la muerte eterna, y eso es así, ¿sabe? Yo estoy muy agradecido con Dios por evitar la muerte eterna. Yo estoy muy agradecido de haber creído en Jesús, que eso me va a llevar al cielo, que eso me va a dar vida eterna. Ahora que estoy más viejo que cuando tenía 6 años, me es muy fácil ver y ya veo que un día me voy a morir. Cuando tenía 20 años yo pensaba: ese día nunca va a llegar. No sé si le pasa a usted, pero ahora sí. Así que vino alguien a venderme terreno en el cementerio y le compré. Le compré terreno en el cementerio. No quiero dejar problemas. Así, porque ya lo vi. Ya lo vi y estoy muy agradecido con Dios, porque el día en que yo me muera, te vas a quedar llorando. Pero ya en serio, el día en que yo me muera, yo sé que un ángel de Dios va a venir, me va a agarrar de la mano y me va a llevar a ver a Jesús. Yo sé que lo voy a ver y me voy a reenamorar de Él. ¿Sabe qué voy a hacer? Yo le voy a besar los pies. Lo primero que voy a hacer, yo voy a besar los pies. Eso es lo que yo más quiero.
Yo le quiero besar los pies y lo quiero abrazar. Y yo sé que ese ángel me va a llevar a mi Señor. Y voy a estar con Él. Y de alguna forma que no entiendo, en una dimensión que todavía no comprendo, voy a vivir en su presencia el resto de la eternidad. Estoy muy agradecido con Dios por eso, porque Él me va a dar vida eterna. Voy a llamarle a esto creer en Dios, creer en Jesús. El problema es que la Biblia no solamente habla de eso, sino habla de todo lo demás que tiene que pasar en este tiempo que yo estoy acá. Y me extiende lo que voy a llamar yo promesas. Por lo que el problema es creer en Dios únicamente. Es muy distinto a creerle a Dios. Creer en Dios es saber que Él está allí, saber que me ama, creer en su palabra, saber que voy a encontrarme con Él, lo que yo acabo de describir. Pero creerle a Dios significa algo muy distinto. Significa que yo tengo una relación muy cercana con Él. Significa que yo le hablo, que Él me habla. Significa que yo lo busco. Significa que hay un esfuerzo grande de mi parte por encontrarlo. Porque dice la Biblia en segunda de Crónicas 15:2, Señor es bueno y si tú le buscas, Él va a dejar que lo halles. Así dice, me impresiona ese verso, que Él se va a dejar encontrar. Significa entonces que yo lo voy a buscar con una lupa, lo voy a andar buscando especialmente en su palabra. Significa que voy a promover tiempos espirituales de búsqueda. Significa que voy a levantar los domingos, haré a la iglesia. Significa que voy a ir a donde se me hable de Él. Yo voy a hacer un esfuerzo de buscar. Y significa que esa búsqueda va a redundar en que Él y yo tengamos una relación de comunicación, de contacto, en donde no solamente yo le hable y le presente mi lista de supermercado y le diga todas mis necesidades, sino donde también Él me habla y me hable y me hable. Y significa que va a dejar de ser tan solo una relación de codependencia y va a ser una relación de no sé ni cómo llamarlo, pero me voy a relacionar con Él. Y entonces Él me va a empezar a hablar y me va a dar una palabra que va a poder tener la semilla de transformar mi vida. Y significa que cuando yo reciba esa palabra, yo voy a decir, wow, esa palabra viene de Dios, está amparada en su palabra y voy a luchar y voy a pelear por ella. Primera carta de Timoteo 1:18 dice que es un mandamiento pelear por las palabras que Dios nos ha dado. Quiere decir que las profecías, las palabras que Dios me ha dado, el resultado de esa relación que yo tengo con Dios, se da una palabra y significa que yo la necesito pelear. No tengo que pelear con la mujer, con el vecino, no tengo que pelear ni siquiera con la chuchita que tengo, no tengo que pelear con ellos, tengo que pelear por adquirir las palabras que Dios me ha dado. Porque le voy a creer a Dios. Y eso es distinto a creer en Dios. Espero que usted vea la diferencia. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es imposible hacer sin fe? Para agradar a Dios hay que tener. Muy bien. Porque es necesario, y da esta explicación, porque es necesario que el que a Dios se acerca, oiga esto, que el que a Dios se acerca, ese es el que cree en Dios. Nosotros nos acercamos a Dios, levantamos la mano un día, que el que se acerca a Dios, crea que Él existe o crea que le hay, dice esta versión. Y cree y que Él, Dios, es galardonador. ¿Qué es un galardonador? Le voy a hacer una palabra más chapina. Premiador. Si se puede usar esa palabra. Él da premios a los que le buscan. La esencia de la fe es, primero, yo creo que Dios existe y le recibo por fe. Pero luego, cuando yo me acerco más y más, pero mucho más, yo voy con la mente pensando en que eso me va a traer a mí un galardón.
Hermano, pero es que eso suena algo interesado. Sí, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Además, el primer galardón que eso te va a traer es su presencia. Rápidamente, quiero ver 3 hombres de Dios en la Biblia que cumplen este versículo. El primer hombre es Abraham. Abraham recibe el llamado de Dios a los 75 años. Nunca se es demasiado grande para recibir el llamado de Dios. Nunca se es demasiado viejo para recibir el llamado de Dios. Nunca no es tiempo para recibir el llamado de Dios. No importa dónde estés, no importa de dónde vengas, no importa qué haya pasado en tu vida, no importa si has sido lo que has sido. Abraham es ejemplo de eso. Nunca es tarde para recibir el llamado de Dios. Él lo recibe a los 75 años y le cree a Dios. Dios le dice: salte de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. ¿A dónde, Señor? A saber. Procure usted sacar a su mujer un día y le dígale: mi amor, Dios me habló, agarra todos los tilinches, empacalos y vámonos. Está bien, mi amor. ¿A dónde nos llamó el Señor? ¿A cuál parte de Suiza? Le va a decir su esposa: nos está llamando el Señor. ¿A cuál parte de Francia? Yo siento un llamado por Francia, le va a decir su esposa. Pero usted le va a responder: no, mi amor, el Señor no me dijo a dónde, simple y sencillamente me dijo que nos fuéramos. Pero usted hacer eso con su esposa y a ver cómo le va. Abraham era un hombre de tanta fe y de tanto ejemplo que logra convencer a su esposa y se van juntos. Y anda de nómada. Aunque Abraham era riquísimo y tenía mucha plata, él nunca tuvo más posesión que una cueva para enterrar gente. No fue dueño de ciudades, no fue dueño, él fue un nómada toda la vida. Y Dios le dio una promesa y le dijo en esa promesa: te voy a multiplicar. De tal manera que ahí usted puede verlo en Génesis 15, le dice: mira, salite de tu tienda, anda allá y mira las estrellas y las puedes contar. Y Abraham se contagia de la fe de Dios, porque Abraham tenía esto que yo le estoy hablando, tenía una relación con Dios, se contagia de eso y dice: así será tu descendencia. ¿Puedes contarlas? No las puedo contar. Así va a ser mi descendencia. Imagino yo que Abraham, pero estoy especulando, imagino yo que Abraham, cada vez que salía de su casa en la noche, él volteaba a ver y decía: así será mi descendencia. Él se edificó en fe, él fortaleció sobre su fe. Quiso darle una ayuda a Dios y salió Ismael, y eso le ha salido caro. Pero después, 25 años después, llega el hijo de la promesa, Isaac. Qué muchachito más hermoso, Isaac. Buen patojo, buen mozo, sale tranquilo, sale estudiador de las cosas de Dios. Hoy vengo inventando un montón de palabras, pero perdóneme si estoy haciendo eso. Sale un buen mozo. Buen tipazo. Y un día, dice la Biblia que Dios quiere probar a Abraham. Y le dice: ofréceme a tu hijo, Isaac, a quien amas, en holocausto. ¡Wow! Imagínense. Yo no se lo puedo ofrecer a mis hijos ni a mis suegros para que se lo lleven a dormir una noche. Este hombre se quería llevar. Tenía que llevar a su hijo y él tenía que... Es que estoy hablando en serio, lástima que no traje un cuchillo para hacérselo más... Él tenía que agarrar un cuchillo y metérselo aquí, mire, aquí al hijo, y desgarrarlo. O sea, imagínese eso, hacer eso con su hijo. Hay algunos hijos que dan ganas, pero no voy a ver gente ahorita. Imagínese usted eso. No lo tengo ahí, pero... acompáñeme a Hebreos capítulo 11. No sé por qué no lo tengo ahí, no haber pasado. Ya estoy igual que los eruditos de la Biblia, porque en el original sí estaba. Okay. Hebreos capítulo 11, versículo 17. 11:17. Lea conmigo y dice así: por la fe. O sea, Abraham, entendemos el concepto de la fe, ¿verdad? ¿Se acuerda? Era acercarse a Dios creyendo que Él nos iba a dar algo. Es el concepto de la fe que presentaba Hebreos 11:6. Por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac su hijo, de tal manera que él estuvo muerto en su mente 3 días. El que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, a quien se había dicho: en Isaac te
llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. O sea que Abraham lo fue a recibir. Sí, Abraham lo fue a entregar. Y Abraham sabía que le iba a meter el cuchillo. Y Abraham sabía que su hijo se iba a morir. Pero también sabía que Dios iba a hacer un milagro y que se lo iba a restaurar. No importa cómo sea tu situación, hay algo que Dios puede hacer por ti. No importa qué estás viviendo, hay algo que Dios puede y quiere hacer en ti. No importa cuántas tarjetas de crédito, no importa cuál enfermedad, hay algo que Dios puede hacer contigo, pero tienes que creerle a Dios. Segundo caso, Moisés. Este es Abraham también, mire, ahí estaba, 17. Segundo caso, Moisés. Moisés nace en un tiempo terrible, en un tiempo de esclavitud, en un tiempo en donde las personas eran transformadas inmediatamente a esclavos. Querido hermano, vaya a la provincia de Guatemala, vaya a los lugares, eso estamos queriendo hacer. No hay que ir muy lejos. Hay pueblitos cerca de Guatemala en donde uno va a observar y puede observar la miseria que hay, pero que es directamente resultado de la forma de pensar, de una mentalidad que ha sido esclavizada. No puede ser nada. Tus padres son alcohólicos, abusaron a sus esposas y vas a nacer y vas a crecer a hacer lo mismo que hicieron. Es una mentalidad total, algo así. Moisés viene de algo así. Pero era especial. Usted conoce la historia, sabría que algún día él tendría algo especial, así que lo esconden por 3 meses y luego lo botan al río, y en el río Dios hace un milagro y la hija de Faraón, el rey, lo ve y lo lleva a vivir consigo mismo. Y Moisés cambia de ser un esclavo hebreo a ser un príncipe. Y pasa los primeros 40 años de su vida viviendo la vida buena. Imagínese usted ser príncipe. En aquellos entonces no se tenían esclavos. Esclavo, béseme el pie. Y se lo besaban. Dicen los estudios arqueológicos que hasta los limpiaban cuando iban al baño. Así ya de grandes. Ahora le da vergüenza, ¿verdad? Pero en ese entonces eran otras costumbres. ¿Se imagina usted? Todo el poder, todo lo que él quería, 40 años. Hasta que un día sale de donde está y mira a un egipcio que está maltratando a un hermano suyo, y Dios le habla en ese momento, cuando él está viendo una injusticia, cuando él está viendo algo malo, y le dice: Moisés, yo te escogí para sacar a este pueblo de acá, acordate, o acuérdate, Moisés, yo te escogí. Y Moisés tiene un momento de esos que son transformadores en su mente, y él dice: sí, es cierto, pero por un lado está ese príncipe, y ahora él tiene que pasarse del lado de los esclavos, y es una decisión que él toma en una fracción de tiempo. No tenía mucho tiempo, de tal manera que se acerca con el egipcio y lo mata. Y se hace abominar a los ojos de Faraón. ¿Por qué? Porque sabía, aunque no lo veía, 40 años más tarde, que Dios le había dado una promesa. A veces no queremos sufrir. No evite no sufrir. Busque hacer la voluntad de Dios. Usted no vino a no sufrir, pero busquemos a Dios y el bien y la misericordia nos van a seguir. Moisés, tipazo, renuncia a todo eso. La Biblia lo dice ahí en Hebreos capítulo 11. Él renuncia a todo eso y dice: yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Se adueñó de la promesa de Dios. 40 años después, él volvía distinto. Tenía alguna necesidad, tiraba su palo que andaba y se convertía en serpiente. Tenía hambre, algo así, caía maná del cielo. Estaba un mar enfrente de él, le hacía así, el mar se abría. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios.
Y el tercer caso, y ese caso, con ese quiero terminar, pero ese caso es bien simpático. Ese caso es bien simpático porque es un caso imperfecto. Abraham, wow. Moisés, wow. Pero el tercer caso, Pedro, el apóstol de Jesús. Una vez le preguntaron a un pastor, ¿pastor es pecado decir Simón? Nel contestó. Pedro se llamaba Simón. Simón quiere decir caña. Inconstante. Era una persona con la que Dios iba a tener que trabajar mucho para poderlo usar. Así como conmigo. Iba a tener que trabajar mucho para poderlo usar. Así que lo primero que hace, le dice, vos ya no te vas a llamar Caña, te vas a llamar Pedro. Y lo empieza a formar, lo empieza a discipular, le empieza a enseñar, Pedro, métela, pues con la boca mete las patas, así un montón de cosas tan terribles. Pero hay una historia. Una noche han tenido una buena cruzada, han tenido muy buenos resultados. Pedro es un hombre de empresa, así que, y es un navegante. Y el Señor les dice, mire muchachos, yo tengo que orar y tengo que tener contacto con Dios. Adelántense. ¿Qué habrán pensado ellos? Bueno, ¿qué va a hacer el Señor? Saber cómo se va a ir. No sabemos, pero la cosa es que son obedientes. Se meten a un barquito y empiezan a navegar. Y de pronto, por hacerle caso a Dios, en este mar o en este lago, es lago, yo no sé, no lo conozco, pero a lo mejor había chocomil ahí también, porque dice que se pone picuda la cosa. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en el mar con la cosa picuda. Yo recuerdo una vez que venía de Punta de Manabique a Barrios en Cayuco. Son como hora y media o dos, ya no me acuerdo, hermano, porque yo venía ahí. Se picó el mar porque empezó a llover, nos cayó. Yo vi que tu techo, ni que las tiburoneras parecen de buques comparado a lo que yo venía. Y no cabía nadie más. Y venía yo, ¿verdad?, de regreso hacia Barrios, a Puerto Barrios, y empezó a llover y se empezó a picar el mar y la cosa se puso fea. Se puso horrible. Y yo me asusté, y eso que, hermano, yo soy un nadador profesional. No, pues yo sé nadar, ¿verdad? Y dije, pues no me quedo, ¿verdad? Pero sí estaba viendo para dónde estaba más cerca, si para aquel lado o para aquel lado, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Pero yo miraba, sentía, y cuando yo volteo a ver, el conductor del cayucos.com venía con su hija venía agarrando el timón, y el conductor venía esto con una cubeta, mire, sacando agua con una cubeta. Ahí me puse a orar. Me puse a hablar en lenguas, me consagré, le dije, te voy a ser fiel hasta la muerte. Usted viera todas las promesas que le hice yo ahí. Pues así estaban, pues estaban en una condición peor, porque si eran profesionales, navegantes profesionales, y dice que lucharon por mucho tiempo, y como a las 3 de la mañana, usted piensa buenas noticias, no, se les apareció un fantasma, se les apareció. Un fantasma. Ya estaban, como dice un hermano, no os afanéis, dijo. ¿Sabe qué quiere decir eso a su congregación? No sabemos, hermano. No os afanéis, es así como, no os arraléis, dijo. Pues aquellos ya estaban bien arralados, estaban bien asustados. En cualquier momento, y para colmo de males, un fantasma caminando sobre el mar. Situación crítica. Las 3 de la mañana, a esa hora, uno está dormido, descansando. Ellos no. Hermano, a veces no tiene sentido cuando Dios te envía a hacer algo, que vengan tormentas a tu vida, pero si Dios te dio una visión, si Dios te dio una palabra, espera que tormentas vengan, porque Él se va a glorificar en medio de ellas. No descartes que algo es de Dios solo porque hay oposición. No descartes que algo vino de Dios solo porque las cosas no se dieron como tú esperabas.
Así que ellos empiezan, y ahora un fantasma y la Llorona y que sabe qué está pasando, y el Cadejo, todos juntos se les aparecieron ahí. Y entonces el hombre dice, a alguien se le ocurre, tiene la silueta de Jesús. Y alguien se acuerda de que servía a Dios y de la promesa que él había dado. Dijo, no nos vamos a quedar aquí. Y alguien dijo, es el Señor. Y cuando alguien dice es el Señor, a veces no parece tan claro en nuestros problemas, ¿verdad? Pero ahí está. Aunque parezca fantasmagórica la cosa, ahí está el Señor en nuestros problemas. Es el Señor. Y Pedro dice, Señor. Bueno, no lo digo así, no se lo voy a hacer como se lo dijo, porque no sé cómo se lo dijo, no estuve ahí. Pero conozco a alguien que a lo mejor sí. Le voy a preguntar. Y oye la voz de Jesús que dice, tranquilos, soy yo. Y Pedro dice, sí. Es un sí condicionante, no es un sí seguro. Si eres tú. Hay una diferencia entre si eres tú a una diferencia si eres tú. Es un si eres tú. Manda que yo, ¿qué cosa? Camine sobre las aguas. Esto es real. Esto no son charadas, no es Hollywood inmiscuido en la iglesia. Esto de verdad pasó. ¿Y qué cree usted que le va a decir Jesús? Señor, si verdaderamente eres tú, haz que yo resucite muertos. Si verdaderamente tenga cuidado con lo que le pide a Dios. Si verdaderamente me estás llamando al ministerio, haz que yo visite muertos, porque lo van a empezar a llamar de funerarias. De verdad, haz que yo visite. El hombre sale y verdaderamente empieza a caminar en agua. Que yo sepa, ha sido el único. No sé, quizás puedan haber más. Pero aparte de Jesús, el único. ¿Y qué se sentirá? Caminar sobre el agua. Hasta se quitó las sandalias, Pedro, me imagino yo. Para sentir bien el agua. Y abajo iba un ángel. No, va adelante. Va. Sosteniéndole los pies a Pedro sobre el agua. ¿Se imagina? Porque en Dios se puede hacer proezas si le creemos a Él. ¿Qué, hermano? Antes de decirle el desenlace y terminar, solo le quiero preguntar, ¿qué hubiera hecho usted en la barca? Porque cuando ya entendemos que Jesús está ahí, nos entra alguna tranquilidad y alguna comodidad. Y estar en la barca siempre va a ser más cómodo, porque no se expone a uno. No se expone a críticas, no se expone a qué va a pensar los demás de uno. Pero ¿qué hubiera hecho usted ahí? Esa pregunta va a definir mucho el carácter que usted tiene, de cuánta fe le tiene usted a Dios. De los 12 que habían ahí, solo uno. Si hubiera habido otro Pedro ahí, quizás el otro Pedro hubiera dicho, yo también voy. Pero ninguno otro se animó, solo Pedro se animó. Porque estar en la barca es más seguro. Pero Dios te quiere llevar a lo inseguro. Así que Pedro sale. Pero al ver las olas y al oír el viento que me va a botar del ángel, dijo él, Pedro dudó y se hundió. Ahora, Pedro era un nadador profesional, él sí. Él hubiera ganado 10 medallas de oro en las Olimpiadas, no 8 o 9 como hizo aquel, ¿verdad? Pero de todas maneras, porque la duda tiene ese gran poder, Jesús lo llegó a rescatar. Queridos hermanos, creerle a Dios es necesario si vamos a vivir una vida cristiana que alcance las promesas de Dios. Pero no tiene por qué ser perfecto. Dios no te llamó a ser perfecto, te llamó a creerle.
Y en medio de tu debilidad, dice la Biblia, su poder se perfecciona. Cuando dice, sed santos, porque yo soy santos, en ningún momento quiere decir sean perfectos, porque la perfección es una idea preconcebida que tú tienes de cómo actuar, y eso no es lo de Dios. Lo de Dios es su palabra, y por eso yo te empezaba a decir que es el resultado de una relación. Yo te quiero desafiar hoy a caminar sobre las aguas y a creerle a Dios. Deja de ser un cristiano que cree en Dios solamente. Ese fue el primer paso. Ahora tienes que creerle a Dios, porque el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Diga conmigo, todas las cosas, todas las cosas. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué es todas las cosas para ti? ¿Qué es todas las cosas para ti? Claro, no busques todas las cosas. Busca tu fe en Dios primeramente. Busca conocerlo. Busca relacionarte con Él.